Hoy vamos a proseguir con el tema de los test anidados, que vimos la clase pasada, eran test F, se acordarán, y esos test F nosotros dijimos que, digamos, se aplicaban al caso de tener una distribución normal, asegurada en las perturbaciones, y en ese caso no hay problema de si la muestra es grande o chica, no hay ningún problema. Ahora, cuando la muestra es chica, tenemos que cambiar de teoría, es decir, tenemos que ir a una teoría que se llama teoría asintótica, donde toda la inferencia se hace entendiendo que la muestra crece hasta las infinitas observaciones. En ese caso, los test F no son adecuados y aparecen en su lugar tres test que allí están indicados: el test de razón de verosimilitud, que le decimos test de tipo ELR, el estadístico de multiplicadores de Lagrange, que le llamamos LM, y el estadístico de Wald, que tienen la misma, llamémosle así, función que el test F, es decir, evalúan un modelo amplio, sin restricciones, contra un modelo restringido. Y en cierto sentido, miden hasta qué punto es aceptable, son aceptables esas restricciones, y un poco la vara o la medida se da a partir de que no cambien mucho, ¿verdad? Que no cambien. Si cambian mucho, la restricción no es aceptada, rechaza. Si no cambia mucho, la restricción es aceptada. O sea que, digamos, la idea es exactamente la misma que con el TSF, por eso es importante la clase pasada, la clase 6, porque nos marca una forma de hacer inferencia en base a test anidados. Lo que pasa es que, a diferencia de lo anterior, en la metodología en la que se basan estos test no es la de mínimos cuadrados ordinarios, sino otra metodología que es el método de estimación de máxima verosimilitud. Yo voy a dedicar parte de la clase a explicar el método de estimación de máxima verosimilitud y después rápidamente, haciendo la analogía con el test F, vamos a estudiar los otros tres test. Estos test se incorporan, ¿verdad?, a la econometría tradicional y ya los vamos a ver en breve cuando veamos las violaciones de los supuestos de Gauss y Markov, y luego van a aparecer en la segunda parte, porque en la segunda parte toda la teoría de la serie de tiempo está basada en teoría asintótica, o sea, la idea de que la cantidad de observaciones tiende a infinito. ¿Se entendió más o menos? Lucas está grabando. Sí, Mariana. ¿Sí? Pasamos, sí, entiendo. ¿Está bien? Bueno, sigamos entonces. Vamos a explicar primero entonces el método de máxima verosimilitud, que lo desarrolló Ronald Fisher. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que él desarrolló metodologías o conceptos que se pudieron poner operativos mucho más tarde, digamos, debido a que se requería alguna potencia de cálculo? Entonces, veamos cuál es el concepto del método de máxima verosimilitud. Supongamos, acá vamos a hacer este ejemplito, tener 5 observaciones. Fíjense, acá en el eje horizontal tengo 5 puntitos que serían las observaciones que yo tengo. Supongamos que por alguna vía diferente yo sepa que esas observaciones surgen de una población que tiene distribución normal y que tiene una varianza conocida, pero no tengo el dato de cuál es la media. Entonces, al saber que es una distribución normal, ¿no es cierto?, yo me puedo imaginar una campanita de Gauss, ¿ven? Acá tengo 2 campanitas de Gauss, esta de la izquierda está en rojo, aunque el rojo es medio desvaído, y la de la derecha está en azul. Entonces yo me preguntaría, digamos, siendo que la media es desconocida, ¿cuál sería la distribución, digamos, que ustedes pensarían que mejor se adecúa a estas 5 observaciones? ¿La de la campanita
llamémosle así, de la izquierda o de la campanita de la derecha? ¿Qué me dicen? Acá no estoy teniendo, por alguna razón, ya me pasó en la clase pasada, cursor. Estoy teniendo cursor. Eso es muy malo para mí. Y ustedes me ven donde yo señalo, ¿no? ¿Eh? Se ve, se ve. ¿Se ve el cursor? ¿Se ve el cursor? ¿La flechita? No, yo no lo veo el cursor. No, es como que estuviera anulado el cursor. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a abandonar esta versión y vamos a abrir el PDF. Yo voy a abrir el PDF directamente y voy a presentar el PDF, que ahí tengo algunas herramientas también de presentación, ¿no? Y vamos a... acá está. Seguido lo presento, ¿eh? ¿Me están viendo? Sí. Ok. Se ve. Entonces lo que decía yo es lo siguiente. Tengo dos campanitas de Gauss que están dibujadas con la varianza conocida. Pero las dos tienen distinta media, obviamente, ¿verdad? Hay una que tiene una media que se sitúa en este punto, acá, y otra que tiene una media que se sitúa en este otro punto. Entonces, lo que les pregunto a ustedes, ¿cuál les parece, digamos, de qué distribución, de la distribución de la izquierda o de la distribución de la derecha, saldrán estas cinco observaciones? De la izquierda. De la izquierda, exactamente. ¿Por qué? Porque es como que toda la distribución cubre a esas 5 observaciones, mientras que la distribución de la derecha es como que tendría que haber producido valores cerca de donde las probabilidades son altas, ¿verdad? Entonces, esa idea tan sencilla es la que llevó a Fisher a desarrollar el método de máxima verosimilitud. ¿Cómo lo pensó Fisher? Bueno, él dijo lo siguiente: si yo tengo una función de distribución, de probabilidad, expresada por la función de densidad, acuérdense que el dibujito este surge de la función de densidad, ¿verdad? Que me da la campanita. Yo podría medir a partir de cada uno de los, llamémoslo así, de los valores que tengo, ¿verdad? Podría medir qué altura tengo de la función de densidad. No puedo decir que eso sea una probabilidad. ¿Por qué? Porque, como ustedes recordarán, más si lo hicieron con Viete, que es una profesora fantástica, la probabilidad en un sustento, un sustrato continuo, la probabilidad de que se dé un valor, ¿cuánto vale? La probabilidad de que en los reales aparezca el número 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale la probabilidad de que aparezca el número 4? Siendo que tengo todos los reales a disposición. 4. Que aparezca el número 4. ¿Cuál es la probabilidad? Manuel, ¿te acordás? Lo estoy pensando, Julio, pero la verdad no. Pensando, muy bien. Es 0. Es 0. ¿Por qué? Porque si hubiera una probabilidad distinta de 0 de que aparezca el 4, tendría que haber una probabilidad distinta de 0 del 5, del 6, del 7, del 8, del 9, de todo. Y además del 4,3, del 4,3224, ¿cierto? De todo. Como son infinitos números, la probabilidad total superaría con mucho al número 1, que es el total de probabilidad. Entonces, la probabilidad de un valor específico, cuando el sustrato es continuo, cuando el dominio es continuo, cuando la variable puede tomar cualquier valor, la probabilidad de que salga un número específico es nula. Por eso,
nosotros no medimos las probabilidades en la normal como probabilidad de un punto, las medimos como probabilidad del área debajo de un intervalo, por encima de un intervalo, ¿se acuerdan? La probabilidad de que X sea menor que tal cosa, o que sea menor que esto y mayor que aquello, siempre es un intervalo y medimos la porción de área por sobre ese intervalo, sabiendo que el total es 1, esta porción de área es esa porción, ¿verdad? Me dice cuál es la probabilidad de que ocurra una observación dentro de ese intervalo. Entonces, Fisher no podía decir, ¿verdad? No podía decir que dada la distribución de probabilidad de la izquierda, esta distancia desde la línea horizontal hasta la función fuera una probabilidad, porque no es una probabilidad. ¿Y cómo le llamó él? Le llamó una verosimilitud. El nombre, la traducción puede ser mala, en inglés es likelihood. Es el valor del likelihood, o sea, de la, qué sé yo, verosimilitud, probabilidad, no sé, algo así. Pero no una probabilidad, porque si probabilidad va entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces no puede haber una probabilidad de que salga un número concreto. Pero es evidente, ¿verdad? Es evidente que si yo tengo más altura, hablando en criollo, es más verosímil, ¿verdad?, que un valor en el que tengo menos altura. Entonces él deja los puntos, las observaciones fijas, ¿ven?, estos puntitos, y mide la verosimilitud, son las líneas rojas punteadas. La verosimilitud de que esas 5 observaciones estén en la distribución roja. Y fíjense que después mide la verosimilitud de que estén en la distribución azul. Bueno, evidentemente que la verosimilitud de la distribución roja es mucho mayor que la de la distribución azul. Hay un supuesto de por medio, y es que esas observaciones se han obtenido en forma independiente. Entonces él, haciendo, digamos, una especie de, llamémoslo así, extensión de la teoría de probabilidad, dice: la densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, de x1, x2, xn, dado mu, porque él acá la situó en este punto, quiere decir que le dio un valor a mu, es igual al producto de la función de densidad de x1 dado mu por la función de densidad de x2 dado mu, ahí debería decir x2, ¿no?, acá debe decir 2 dado mu, hasta n dado mu, ¿verdad? A ver si podemos cambiar el color. No podemos, no. No podemos. Este sería 2, este sería sub n, dado mu. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que cuando los sucesos son independientes, las probabilidades se multiplican. ¿Se acuerdan de eso? O sea, si los sucesos son independientes, la probabilidad de que salga 2 sucesos es el producto de la probabilidad de que salga el primer suceso por el producto de la probabilidad de que salga el segundo suceso. Entonces él dijo, la verosimilitud, llamémosle así, de estas observaciones es la productoria de las funciones de densidad de las x dada mu. Y a eso le llamó función de verosimilitud de la muestra dada. ¿Ya? Esta es la muestra, esa es la función de verosimilitud. Este es el amigo Fisher, cuando era joven. Esos lentes, no les engañen, me parece que los tenía de vista, ¿no?, porque él no veía nada. Si hubiera necesitado unos lentes bastante gorditos, ¿verdad? Yo les conté que le enseñaron matemática y él no, le habían aconsejado que por sus defectos visuales no leyera. Entonces tenía que manejar toda la matemática en su mente y por eso se convirtió en un enorme matemático, ¿verdad? Entonces, él definió la función de verosimilitud como la función de densidad de cada una de esas observaciones dada la media observada. Y entonces lo que hizo, y tomó la productoria, ¿verdad? Lo que hizo fue calcular para distintos valores de u,
de la media esa verosimilitud. Y buscó cuál era la media que maximizaba ese número. Muchas veces en la práctica, en lugar de maximizar eso, se maximiza el logaritmo de dicha función. O sea, se maximiza la productoria, no la productoria de la función de densidad de cada una de las observaciones dada mu, sino el logaritmo de ese valor. Y como el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, es más fácil trabajar con esta sumatoria que con esta productoria. Me queda la sumatoria desde i igual a 1 del logaritmo del valor de la densidad para cada observación dada mu. Entonces, moviendo mu, va calculando distintos valores y el que maximiza es el mejor mu, diríamos, ¿no es cierto? Sería el más verosímil, ¿está bien? Entonces, ¿cómo sería este mu sombrero, que le vamos a llamar el mu sombrero de máxima verosimilitud? Es el argumento que maximiza, el argumento mu, que maximiza al logaritmo de la función de verosimilitud o a la función de verosimilitud. Entonces dijimos que muchas veces se trabaja con el logaritmo simplemente por, llamémoslo así, facilidad, porque ustedes saben, como el logaritmo es una función monótona creciente, ¿verdad? El valor que maximiza a L, el valor de la X que maximiza a L, o de mu en este caso que maximiza a L, es el mismo valor de mu que maximiza el logaritmo de L, el mismo. ¿No? Muy bien, antes de entrar en bueno, y lo que se dio, y lo que demostró con su gran matemática Fisher, es que estos estimadores así obtenidos, buscando cuál es el valor de máxima verosimilitud, tienen propiedades muy interesantes. En primer lugar, se pueden aplicar tanto a modelos lineales como a modelos no lineales. Acuérdense que nosotros en mínimos cuadrados ordinarios, en principio, trabajamos con modelos lineales. Bueno, esto no importa cómo es el modelo, si es lineal o no lineal, no pasa nada. Los estimadores son consistentes. ¿Qué quiere decir? Sería como... la consistencia es algo así como un sesgamiento asintótico. O sea, me garantiza que voy al verdadero valor, pero en la medida en que la muestra crece. Se te tildó, Julio, por lo menos yo no te veo. Sí, se tildó. Yo tampoco. Ah, ok. ¿Diapositiva o no? Hola, ¿me escuchan? Sí.
Julio, recién volviste, ¿eh? Estuvo interrumpido. Mira. Sí, estuvo congelado. Bueno, vamos a repetir esa parte, no se asusten. Que llegamos hasta que los estimadores son consistentes. Buenísimo. Vamos bien, entonces. Ahí estamos, ¿ven? Entonces, habíamos dicho que se aplican a modelos, eso lo ven ahora, ¿no? ¿Están viendo? Sí. Ok. Y habíamos dicho que se aplican a modelos lineales y no lineales, son consistentes y dice son asintóticamente eficientes. ¿Qué sería eso? Bueno, que en muestra chica no son eficientes, pero en la medida que la muestra tiende a infinito, son los de menor varianza o coinciden con los, digamos, con los de menor varianza. Y se acordarán, si me hicieron caso de buscar sus apuntes de máxima verosimilitud de estadística 2, habrán visto que el estimador de la varianza, ¿verdad? Para máxima verosimilitud es el mismo que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, pero sin dividir por n-1. Entonces, ese no es un estimador insesgado en muestra chica, ¿verdad? Pero cuando la muestra se hace grande, n-1 y n es lo mismo. Entonces, es consistente. No es insesgado, pero es consistente, porque va al verdadero valor en la medida que la muestra crece. Y se vuelve eficiente también con muestra infinita. ¿Bien? Y bueno, y las varianzas se obtienen como subproducto de la estimación, etc. O sea que ese es el método de máxima verosimilitud. El método de máxima verosimilitud se puede trabajar en forma analítica. Ustedes lo vieron con Vietri y además lo tienen, hay un capítulo en Bujarati, donde se muestra cómo serían los estimadores del modelito econométrico para regresión simple en el caso de que los estimemos por máxima verosimilitud. Son bastante parecidos. Los betas son iguales y la varianza, digamos, cambia un poquito, pero no, son bastante parecidos. Ahora, en general, no es tan fácil obtener soluciones, llamémoslo así, analíticas para todos los modelos. Entonces hubo que esperar para ver las ventajas de este método hasta que estuvieron disponibles las computadoras. Ahí sí. Yo les quiero mostrar, porque ahora después vamos a empezar con las pruebas, les quiero mostrar un ejemplito de cómo funciona el método de máxima verosimilitud para que, digamos, podamos terminar de entenderlo. Y ese es un Excel que yo subí también como segundo, ¿cómo se llama? Como segundo archivo de la clase. Lo vamos a mirar un poquito, aprovechando que es una clase corta, así que no va a haber problema. Ahí estoy abriéndome Excel, ahora se los voy a compartir. Ustedes me van a decir si lo ven. Avísenme cuando lo vean. Yo me confundí, perdón. Vamos a hacerlo de vuelta.
Avísenme cuando vean el Excel. Todavía no se ve. Está terrible hoy la internet. Mi internet o mi PC, no sé qué es lo que será. Ahora sí. Ok. Fíjense, todos ustedes conocen Excel, así que en eso estamos bien. Yo voy a tratar de representar acá para varios valores. Vamos a suponer que los puntitos que estaban ahí en el dibujito fueran esos, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Entonces, perdón, acá. Bueno, acá, dibujé más. 0, 2, 4, 5, 6, varios valores, ¿no? Entonces yo pongo la media acá, voy a poner esa media 10. Yo podría representar con una función de Excel, que la ven acá arriba, ¿ven? Acá donde está, dice, distribución normal A3, o sea que toma el valor 0, sería el X, ¿verdad? Y después dice que toma la media, la toma de la celda B1, yo le puse 10 ahí, la celda B1, y 3 de desvío estándar, y que es una función de densidad. Eso falso quiere decir que es una función de densidad. Entonces esta formulita de Excel me da la altura, ¿verdad? Que tiene la función de densidad cuando la media es 10, el desvío es 3 y X vale 0, 2, 4, 6, bla, bla, bla. Entonces yo podría dibujar la campanita simplemente tomando un gráfico de esta tablita, ¿ven? Este gráfico que está acá es simplemente el gráfico de esta tablita, ¿no? Entonces les muestro cómo con esta función, quizá en alguna otra versión de Excel se llama distinto, en la mía se llama dist.norma.n, y le tengo que poner cuál es el valor de la X, cuál es el valor de la media, cuál es el valor de la varianza, y falso o verdadero si quiero la función de distribución acumulada o la función de distribución sin acumular. Como yo quiero la función de densidad, es esta, ¿eh? Ahí está. ¿La ven? ¿Se imaginan? ¿Ya se van metiendo en tema? Bueno, ahora vamos al caso que nosotros trabajamos. Vamos a usar esta función, que ya sabemos para qué sirve. Entonces, yo voy a tomar los 5 numeritos, ¿ven? Los 5 numeritos, los 5 puntitos que habíamos puesto en el dibujo, me imagino que valen 2, 3, 4, 5 y 6. Obviamente, ¿verdad? Si yo tengo estos 3 valores y tengo una varianza fija, acá yo he tomado como de vuelta, ¿no es cierto?, como desvío estándar 3, que tengo, acá arriba, ¿no?, donde está la fórmula, o sea que tengo una varianza de 9, ¿verdad? Entonces, las campanitas van a ser todas iguales, porque todas van a tener desvío estándar 3. Pero yo le voy a poner, a cada punto, le voy a poner, ¿ven?, una media distinta. Acá le pongo media 2, media 4, media 6, media 8. Concentrémonos en la media 2. Para cada valor de la X, yo calculo la altura hasta la campanita. ¿Ven? Ahí me dice que la altura es 0,13, 0,12, 0,10, 0,08 y 0,05. Siempre y cuando, ¿verdad?, la media sea 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces después digo, bueno, fíjense que el valor máximo, ¿ven?, de la campanita aparece cuando yo tomo el valor 2 para la media 2, obvio, ¿verdad? Ahora tomo una media, otra campanita diferente, una campanita que está ubicada con su centro en el 4, ¿ven? Entonces fíjense que ahora el número 2, la observación 2, tiene una altura menor. ¿Por qué? Porque está medio al costado del medio, ¿ven? Mientras que la observación 3 tiene un poquito más, porque me estoy acercando a la media 4, y la media 4 tiene el máximo, que es 0,13. Y después va bajando. Entonces, este es el ejercicio que hizo, llamémosle así, Fisher.
Entonces él calculó, fíjese, el producto de todas estas valores le da un número muy chiquito, obviamente, porque son productos de 0, por 0, da 7,85 por 10 a la menos 6. O se puede calcular también la suma de los logaritmos, que es lo mismo que tomar el logaritmo del resultado final, y eso da, ese sería el logaritmo de la verosimilitud. El anterior es la verosimilitud, es la suma, es la productoria de todos los valores de la densidad para cada observación. Y acá tengo el logaritmo de ese número. Fíjense que, mismo caso, ¿verdad? Acá todo para todo, ¿no? Fíjense que el máximo, la máxima verosimilitud, ¿ven? 7,8 por 10 a la menos 6, 2,38 por 10 a la menos 5, y acá empieza a bajar de vuelta. Sube y baja. Entonces el máximo, bueno, está acá, ¿no es cierto? Fíjense que también es el máximo, también 4, la media 4, es el máximo para el logaritmo de la verosimilitud. ¿Por qué? Porque como estos son números negativos, el máximo es el que está más cerca de más infinito, y el que más cerca está de más infinito es el menos 10. ¿Sí? Acá el módulo no tiene tanto que ver, digamos, menos 15 está más cerca de menos infinito, entonces el máximo sigue siendo este, ¿no? Entonces, ¿cómo lo implementaría un cálculo moderno a esto? En vez de andar probando diferentes medias. Bueno, veámoslo acá, ¿no? Acá se toma, fíjense, mismo ejemplo, ¿verdad? Tomo 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ve? Calculo el producto de esas alturas de la función de densidad para cada media. ¿Y qué voy a hacer? Empiezo a cambiar la media, ¿no es cierto? Por ejemplo, empiezo con 1. Fíjense que esto me da 1, concentrémonos en el valor de la verosimilitud para no estar mirando dos valores a la vez. 1,95 por 10 a la menos 6. Bueno, ¿cómo hago para encontrar el máximo? Bajo un cachito, a ver, 0,9. Bueno, me da menos, ¿ven? Me da 1,65 por 10 a la menos 6, que es menos de lo que tenía antes, que era 1,95. Entonces eso me dice que tengo que ir para el otro lado. Entonces pongo 1,1. Fíjense, yo parto de 1,95 por 10 a la menos 6, me corro a la derecha y tengo 2,3. O sea que para aquel lado voy subiendo. Y puedo empezar a subir de a poquito hasta encontrar el máximo. Hasta encontrar un punto a partir del cual empieza a bajar. Bueno, eso se puede hacer en Excel mucho más rápido con una herramienta que se llama Solver. Ustedes seguramente la habrán utilizado. ¿Utilizaron el Solver alguna vez? No, profe. No, la verdad que no. ¿Saben lo que es el Solver? Sí, pero no lo usé. Ah, no lo usaste, bueno. Entonces, vamos a mostrarlo. El Solver, en general el Solver hay que cargarlo, ¿verdad? Si ustedes quieren reproducir esto, siempre con la supervisión de algún adulto, ¿no es cierto? Van a tener que cargar el Solver. ¿Cómo se carga el Solver? Uno va a Archivo, acá al final dice más, uno busca opciones, ¿eh? Opciones. En opciones va a complementos, son los complementos de Excel, creo que lo habíamos visto alguna vez, cuando hicimos la regresión. Viene acá, complementos de Excel, y lo hicimos cuando vimos R, ¿se acuerda? También hicimos la regresión en Excel. Viene a complementos de Excel y dice ir. Y entonces ahí aparece Solver. Nosotros habíamos usado herramientas para análisis porque estaba la regresión ahí. Lo cargan y se carga. ¿Dónde se carga? Se carga en datos. Acá en datos. Acá está el Solver. Se llama el Solver. ¿Y qué me hace el Solver? Maximizaciones, minimizaciones, restricciones, todo. Entonces, ¿cómo sería el problema acá? Yo quiero maximizar esta celda. Fíjense que la celda está conectada no solo con estos valores de función de densidad, sino que esos valores de función de densidad, a su vez, están conectados con el valor de la media. Entonces yo digo, quiero maximizar, ¿ven? Máximo, esta celda amarilla, cambiando, ¿qué celda? La de la media, es esta. Entonces el Solver hace lo que yo empecé a hacer a mano.
sube, baja, se ve para qué lado sube, sigue subiendo, si empieza a bajar me quedo ahí. Y listo. Entonces, lo resolver, y fíjense que me encuentra rápidamente que la máxima verosimilitud se da para cuando la media vale 4, que era lo que nosotros intuíamos, porque este ejercicio se puede resolver intuitivamente, ¿verdad? No es una distribución simétrica, el mayor valor de las densidades lo encuentro cuando centro, ¿verdad? Junto en el 4, que es la observación central, centro toda la función de densidad, ¿ok? Bueno, yo intenté para mostrarles a ustedes que yo podía también probar de estimar la varianza, pero este solver es medio maleta y no funcionó, ¿verdad? Entonces, con esto de la media yo creo que nos quedamos con una linda, llamémosle así, un lindo ejemplo, y punto, lo dejamos ahí, como decía un antiguo locutor, no sé si lo conocieron, Bernardo Neustadt, famoso periodista. ¿Se entendió más o menos lo de la verosimilitud? ¿Cómo encontrar? La verosimilitud es la productoria de los valores de la densidad para cada valor del parámetro. Y encontrar la máxima verosimilitud es encontrar el valor del parámetro que maximiza eso. ¿Ok? ¿Y cómo lo ves, Camila? ¿Lo entendés? Si no... Sí, por mi lado, perfecto. Bueno, muy bien. Te tomamos la palabra. Con Beatriz sería tita, ¿no? ¿Oh? ¿Con Beatriz sería tita estimado? Tita sombrero, sí señor. Sí. Exacto. Lo que pasa es que Beatriz y todos los profesores de estadística, creo, lo resuelven analíticamente para un caso sencillo. Nosotros lo hemos resuelto computacionalmente, digamos, ¿no? Computacionalmente. ¿Está bien? Bien. Bien. Por supuesto que esto de la resolución computacional a veces se complica porque yo estoy buscando, cuando tengo varios parámetros, estoy buscando un máximo en una superficie, ¿no es cierto? Y me puedo quedar en un máximo local y no llegar al máximo verdadero. Por eso se ha trabajado mucho en estos métodos, pero, como decía un famoso mago de la televisión, puede fallar. Entonces ya sabemos que hay un método que se llama de máxima verosimilitud y que encuentra, digamos, el parámetro donde la verosimilitud es lo más alta posible. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno. Ahora, ¿cómo son las pruebas? Bueno, nosotros vamos a suponer que hacemos la estimación de un parámetro, llamémosle beta, beta, fíjense acá, de máxima verosimilitud, MLE, que quiere decir Maximum Likelihood Estimator, o sea, el estimador de máxima verosimilitud. Y vamos a mostrar acá un grafiquito así cualitativo, ¿no es cierto?, de que esta sería la verosimilitud a medida que yo me voy moviendo con el parámetro, ¿ven? Si lo beta vale acá, me da esta verosimilitud, acá me da esta otra, acá, y así. Y entonces encuentro que la máxima verosimilitud corresponde con este valor de beta, y entonces digo, este es el beta de máxima verosimilitud. Entonces encuentro el valor del parámetro, que es lo que estaba buscando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se hacen las pruebas? Bueno, las pruebas se refieren justamente a qué pasa si yo le pongo una restricción al problema. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que el estadístico F servía cuando yo quiero comparar dos modelos, uno de los cuales es el original y el otro es el restringido? Acá les voy a poner una restricción. Por ejemplo, supongamos que la restricción que yo hago es se presenta como una función. G de beta, por ejemplo, beta cuadrado menos 4 igual a 0. O sea, la restricción es todo esto, ¿verdad? Uno diría, bueno, ¿por qué no decís mejor, ¿cierto?, que beta es igual a más menos 2,
Porque si yo despejo ahí, ¿no es cierto?, ¿qué me queda? Me queda beta cuadrado es igual a 4, beta será más o menos raíz de 2. Bueno, pero el uso es poner la restricción a partir de una función, como se hacía en matemáticas, ¿se acuerdan? La optimización restringida siempre se ponía con una restricción igualada a 0, ¿no? Se ponía en el lagrangiano, ¿se acuerdan ustedes? Bien. Entonces, ¿cuál sería esa restricción? Fíjense que esto sería, digamos, sería beta cuadrado menos 4 igual a 0. Si yo dibujo beta cuadrado menos 4, ¿qué sería? Sería una cuadrática, ¿ven? Acá está la rama derecha de la cuadrática, ¿ven? La rama derecha de la cuadrática, que corta, ¿verdad? ¿Qué sería igual a 0? Es la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Más 2 y menos 2. Quiere decir que la función g de beta corta al eje en menos 2. Perdón, en menos 2 sí, pero en 2 también, ¿no? Lo de menos 2 no me interesa porque evidentemente que esa no es la restricción válida, ¿verdad? Acá está, 2, ¿verdad? 2. Entonces esa es la raíz. Entonces yo lo que me estoy preguntando es si, digamos, vale la restricción. Es decir, si yo digo que beta cuadrado menos 4 tiene que ser igual a 0, lo que estoy diciendo es que me estoy preguntando si yo podría decir que beta, en lugar de valer lo que dice ahí, que no sé cuánto, que vale, qué sé yo, 3, por ejemplo, 3,5, puede valer 2. Me estoy preguntando, ¿no será que puede valer 2 también? ¿Y cuál es la respuesta? Veamos, hagamos un test, ¿no? ¿Y cómo se hace el test? Bueno, acá en lugar de medir, digamos, si vale la restricción, a partir de cómo cambia la suma de los residuos al cuadrado, cuando yo me corro el beta, llamémoslo así, óptimo, al beta planteado por la restricción, en lugar de medir esa suma de los residuos al cuadrado y ver si es muy grande, ¿se acuerdan? Ese era el TCF, ¿no? Un poco eso. Ver si la suma de los residuos al cuadrado cambiaba mucho, entonces hacíamos la cambio porcentual, le poníamos los grados de libertad y nos daba el estadístico F. Acá hay 3 formas de hacer la prueba, que dan lugar a 3 diferentes estadísticos. Una forma de hacer la prueba es decir, este beta de máxima verosimilitud me da un valor de logaritmo de L que vale esta cantidad. Si yo le hago caso a la restricción, ¿ven? La verosimilitud es menor, porque la otra era la máxima. Entonces lo que me pregunto es si el cambio es muy grande o no. ¿Ven? Al pasar desde este valor superior, máximo, a este valor más chiquito, me pregunto, ¿es mucho eso o es poco? ¿Se valida o no se valida? Acuérdense que en estadística no hay nada que sea exacto. Entonces la pregunta que tengo que hacer es buscar un estadístico con una distribución que yo pueda determinar y ver si rechazo o no rechazo la prueba. Este estadístico que mide cuánto bajo en el logaritmo de la verosimilitud al cambiar del beta de máxima verosimilitud al beta restringido de máxima verosimilitud, se llama razón de verosimilitud. El estadístico de razón de verosimilitud. ¿Bien? Muy bien. ¿Y qué me dice? Y bueno, si eso es mucho, diré que no, que la restricción no se cumple. Si es poquito, ahora vamos a explicar bien en detalle. Pero hay otra forma en que se puede medir. Fíjense que para poder determinar esta diferencia, se llama razón de verosimilitud y no resta de verosimilitudes, porque la resta de los logaritmos es igual a la división de los logaritmos de la L, es igual a la división de las L's, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Cuando yo tengo L1 dividido L2, eso es lo mismo, y tomo el logaritmo, eso es lo mismo que el logaritmo de L1 menos el logaritmo de L2, ¿vale? Bueno, entonces por eso se llama razón de verosimilitud. Bien, esa es una primera prueba que puedo hacer. La segunda prueba que puedo hacer es la siguiente. Y estaba diciendo,
Pero para hacer esta prueba, yo necesito calcular la verosimilitud, ¿no es cierto? El beta de máxima verosimilitud, este número, acá está, acá, y necesito calcular la del restringido también. O sea que tengo que hacer tengo que estimar dos modelitos. Tengo que estimar dos modelitos. Un modelo sin restringir para beta de máxima verosimilitud y un modelo restringido para el beta restringido. Pero hay una segunda forma de medir eso. Fíjense, como en general esta función de restricción se pone igualada a 0, lo que estoy diciendo es que esta función, ¿ven? G de beta vale 0 cuando está restringida. Vale 0. Y entonces, una forma de testear qué tan lejos estoy al pasar de uno a otro es preguntar, ¿y eso que vale 0 en la restringida? ¿Cuánto vale en la no restringida? Entonces estaría midiendo esta distancia, ¿ven? Que sería el valor de la G cuando estoy en la no restringida, o sea, en la de máxima verosimilitud. Bueno, si eso es poquito, diré, bueno, está bien. Si eso es mucho, diré, no se cumple la restricción. Es otra forma de medirlo, ¿ok? O sea, lo que llama la atención es de que en este segundo test yo no voy a tener que medir, no voy a tener que estimar el modelo restringido, porque en el modelo restringido G vale 0. Lo único que voy a tener que estimar es el modelo sin restricciones y medir cuánto vale G en este modelo. ¿Bien? Pero tengo que estimar cuánto vale este beta de máxima verosimilitud y medir cuánto vale G en este modelo. O sea que en cierto sentido es menos laburo, por decirlo de alguna manera. Bien, hay una tercera forma. Esa tercera forma se basa en que en general, como yo tengo una optimización, voy buscando el punto máximo. En el punto máximo la pendiente es nula. Ya sea que yo, en este caso es claro, porque tengo una función de una sola variable, un solo beta. Pero aunque tuviera varios beta, no voy a medir en ese caso la pendiente, sino que voy a medir la inclinación del plano, ¿verdad? O del hiperplano. Pero tomemos en este ejemplo. Acá, en este caso, la pendiente de la función del logaritmo de la verosimilitud o de la verosimilitud en el punto máximo es nula, 0, por eso es el máximo. ¿Cuál es la pendiente cuando yo me alejo y acepto la restricción? ¿Se aleja mucho de la horizontal, que es 0? Bueno, se aleja. La pregunta es, habrá que medir esta pendiente, y si no es muy lejana al 0, quiere decir que tampoco estoy tan lejos. O sea, aceptaré la restricción. Pero si realmente paso de una pendiente horizontal a una muy inclinada, diré, no, esto no va. Entonces fíjense que son tres maneras diferentes de medir, llamémosle así, un apartamiento de la condición óptima a partir de la restricción, ¿no? Para darles una idea a ustedes, aunque no tiene nada que ver, pero el concepto general es como si yo quisiera, ¿no es cierto?, establecer si es posible tomar una medida económica, ¿verdad? Y entonces me pregunto, ¿esta medida económica es buena o es mala? ¿O la puedo tomar o no la puedo tomar? Entonces, ¿qué evalúo? Evalúo si eso me va a llevar a una huelga general, por ese lado puedo decir si es posible tomarla o no, o si en lugar de eso me fijo si va a llevar a un lockout patronal, o si en lugar de eso miro si me va a llevar una fuga de capitales. O sea, son diferentes formas de medir, y bueno, acá tenemos tres formas de medir si esta restricción aleja mucho o poco, digamos, al resultado restringido del resultado sin restringir. Bueno, entonces, esto es un poco cualitativo, yo quiero números. Bueno, ahora vamos a los números. Fíjense, por otra parte, antes de pasar a los números, que en esta tercera opción, que se llama prueba de multiplicadores de Lagrange, se llama prueba de multiplicadores de Lagrange porque cuando uno hace la prueba de digamos el lagrangiano, el valor óptimo que encuentra es cuando lambda vale 0, ¿verdad? Entonces, acá
sería el lambda igual a 0, y acá sería el valor de lambda que no es 0, y la pregunta es si vale mucho o poco ese lambda. Acá en esta tercera prueba yo no necesito calcular el modelo óptimo, ¿ven? No, simplemente calculando cuánto vale la pendiente en el modelo restringido ya está. Entonces son tres formas de medir lo mismo, pero de forma diferente. En un caso, teniendo que calcular el modelo restringido y el no restringido. Eso es la razón de verosimilitudes. En el caso del estadístico de Wald, que es el segundo, viendo cuánto vale la restricción, que tendría que valer 0 en el modelo sin restringir. Ahí solo necesito calcular el modelo sin restringir. Y la tercera, que es la de multiplicadores de Lagrange, la idea es calcular cuánto cambia el multiplicador de Lagrange, que tendría que valer 0, al ir al valor restringido. Pero ahí solo necesito calcular el valor restringido porque ya sé que en el de máxima verosimilitud el multiplicador de Lagrange va a ser 0. Bueno, esas ideas están acá expresadas, fíjense. Como se ve en el gráfico, hay tres formas de verificar lo planteado. Punto 1, medir la diferencia entre el logaritmo de L de máxima verosimilitud y el logaritmo de L de máxima del beta de máxima verosimilitud restringido. La otra, medir la pendiente de la función, que esta es ¿cómo se llama? Del test de multiplicador de Lagrange, o medir el valor de la función de restricción, ver cuánto difiere del valor que postula la restricción. Bueno, ahí resalta, ¿verdad?, que en el caso del test de razón de verosimilitud debe estimar los dos modelos. En el caso del test de Wald, porque hay un señor que se llama Wald también, que lo vamos a ver después, llamémosle Wald a solo necesito estimar el modelo no restringido, y en el caso del test de multiplicadores de Lagrange, solo necesito estimar el modelo restringido. Y la bibliografía dice que muchas veces se elige entre los test en función de la facilidad de estimación. Nosotros no vamos a tener que elegir cuál de los tres usamos, porque ya el uso y la convención dice que para medir tal cosa se usa un LR, para medir tal otra cosa se usa un Wald. Ahora lo vamos a mencionar. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, va. Bueno. Empecemos con el test de razón de verosimilitud, LR, que fue inventado, si bien la teoría de los estimadores de máximo verosímiles fue inventada por Fisher, este test de razón de verosimilitudes fue inventada por Neyman y Pearson. ¿Recuerdan de estos señores que inventaron la estadística a fines del siglo XIX? Primero fue Carl Pearson, después apareció Fisher, y después se destacaron el hijo de Pearson, de aquel Carl, que se llama Egon Pearson, que es este que figura acá, que trabajó con un polaco que se llamaba Neyman, ¿no? Entonces famoso Neyman y Pearson, ¿no? Inventaron este test. Porque ellos necesitaban un coeficiente que midiera eso, pero que además se distribuyera respecto de algo conocido, ¿no? Bueno, entonces lo que hicieron es lo siguiente. Tomaron la verosimilitud del modelo restringido dividida la verosimilitud del modelo sin restricciones. A eso le llamaron R, una razón, un cociente de verosimilitudes, y fíjense ustedes que eso va entre 0 y 1. ¿Por qué va entre 0 y 1? Bueno, en principio, como esto es una bondad del ajuste, el logaritmo de la verosimilitud es una bondad del ajuste, el que está restringido siempre va a ajustar peor, ¿no es cierto?, que el no restringido. Entonces esto, digamos, el numerador siempre va a ser más chico o igual en todo caso que el denominador. Entonces esta razón de verosimilitud está entre 0 y 1. ¿Bien? Ahora, el estadístico de prueba no es R, sino el logaritmo, menos 2 logaritmo de R, ¿ven? Esto que está acá. Menos 2 logaritmo de R. ¿Por qué menos 2 logaritmo de R? Porque se verificó que menos 2 logaritmo de R se distribuye como chi cuadrado, en forma asintótica, ¿verdad? Se distribuye como chi cuadrado en forma asintótica.
Bueno, uno preguntaría ¿por qué? ¿Por qué diablos se distribuye? Bueno, eso lo vamos a dejar por fuera de nuestro, llamémosle así, de nuestra clase, porque eso refiere a temas de estadística matemática que nos complicarían la vida, ¿cierto? El menos sí lo puedo explicar. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que como este número está entre 0 y 1, el logaritmo de algo que está entre 0 y 1 es negativo. ¿Ven? Entonces, para que sea una chi cuadrado no puede ser negativo. La chi cuadrado solo tiene valores a la derecha del 0. Entonces le pone ese menos. ¿Por qué se le pone el 2? Bueno, dejémoslo así, ¿no? Entonces, lo que descubrieron, Neyman y Pearson, lo demostraron, etcétera, es que esto se distribuye como chi cuadrado en forma asintótica, o sea, en la medida que tengo infinitas observaciones. ¿Ok? Fíjense que si no hubiera diferencia, ¿verdad? Es decir, que si la restricción se cumpliera exactamente, o sea, ¿qué sería que la restricción se cumpliera exactamente? Que justo esta función g cortara el eje en beta de máxima verosimilitud, donde se calcula el de máxima verosimilitud, ¿no? Suponga que sea eso. Entonces, ¿qué pasaría? Los betas serían iguales. Entonces, el cociente me daría igual a 1, porque sería una cosa igual en el numerador a la del numerador, me daría 1. Y el logaritmo de 1 da 0, menos 2 por 0 da 0. O sea que el caso en el que yo estoy con el estadístico LR en el origen es el caso en que la restricción se acepta totalmente. En la medida que hay una diferencia, el LR empieza a crecer hacia la derecha, ¿no? Porque está el signo negativo multiplicado por 2 empieza a crecer. Si es muy grande, quiere decir que hay mucha diferencia, y como la distribución chi cuadrado tiene su cola crítica a la derecha, habrá que decir para qué alfa lo quiero, y si llego a la zona crítica rechazo. ¿Se entendió eso? ¿Se acuerdan cómo era la distribución chi cuadrado, no? Era parecida a la F, tenía una forma de una campana deformada, que tenía su cola hacia la derecha, empieza en 0, y de esa forma. Bueno, ¿para qué tipos de test tienen LR? Bueno, si yo estoy testeando variables omitidas o redundantes, o estoy testeando, estoy haciendo el test de Chow, de quiebre estructural, si yo tengo garantizado que las perturbaciones son normales, hago el TSF. Pero si no, y si tengo muestra grande, puedo usar el test de razón de verosimilitud. Entonces ahí me queda un hueco. ¿Qué pasa si yo tengo muestra chica y no tengo perturbaciones normales? Y bueno, uso cualquiera de los dos, ¿verdad? Uso el F o el LR y digo que son aproximados. Pero, digamos, lo que sería, digamos, adecuado sería para muestra chica y perturbación normal usar el TSF. Para muestra grande y cualquier perturbación usar el test LR. Y para la muestra chica y perturbación no normal, bueno, uso cualquiera de los dos en forma aproximada. ¿Vamos bien hasta acá? Mariana. Sí, lo voy a ver mejor en la prueba, cuando hagan los trabajos. No, es que no lo vas a ver, porque, digamos, esto va a estar, llamémosle así, esto es lo que tiene, que nosotros no vamos a hacer la cuenta. Ya cuando trabajemos con estos test, directamente lo vamos a trabajar con un programa que va a decir rechaza o no rechaza. Y acá lo que hay que tener en cuenta va a ser recordar la lógica del TSF, porque la lógica es la misma. Simplemente que cuando no se puede usar el TSF porque no garantizo que la perturbación sea normal, voy a tener que ir a esta teoría de muestra grande y usar el test LR. Bien,
Vamos al test de multiplicador. Una pregunta. Sí. Entonces, primero habría que calcular el parámetro como máxima verosimilitud y después se aplica el test para saber si la restricción que se le pone aplica o no aplica. Bueno, acordate que en realidad, si nosotros no nos vamos a detener mucho en eso, pero en realidad en la regresión, los beta de máxima verosimilitud son exactamente iguales que los beta de mínimos cuadrados ordinarios. Así Sí. que, digamos, no hace falta calcular el beta de máxima verosimilitud porque ya sabemos, estadística 2, ponele, que los beta de la regresión son exactamente los mismos. Entonces no va a haber necesidad de recalcular, ¿está bien? Ustedes van a ver que cuando aparece la salida de la computadora, ya directamente te da el valor de la verosimilitud. ¿Está bien? Lo que sí habrá que calcular es la, llamémosla así, la verosimilitud, que no es la máxima, del modelo restringido. Pero eso te lo va a hacer directamente el programa. O sea, lo que vos vas a ver es un estadístico, ¿no? Ponerle que valga, no sé, 3,27 y vas a ver un p-value. Y vos te tenés que acordar de que ese 3,27 se distribuye como chi cuadrado q, siendo q la cantidad de restricciones del modelo restringido, y de acuerdo al p-value que te dé el programa, vas a saber si rechazar o no rechazar. O sea, va a ser más fácil, digamos. Pero ustedes tienen que tener en la cabeza qué es lo que está pasando. Claro, pero lo que se rechaza o no se rechaza es que la restricción aplique o no aplique, no si se calculó bien el estimador. Que la restricción aplica o no aplica, exactamente. Okay. Usted lo ha dicho. Con todas las palabras exactas. Bien, estamos de acuerdo entonces, ¿no? ¿Sí? No sé quién habló recién. ¿Quién era? Yo, Camila. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Si quedó algo confuso o ambiguo, decime, ¿eh? No, yo era como para saber cuál era el fin del test, pero es ese, es fijarse si aplica o no aplica. Es ese. Exacto, como vos lo has dicho, sí. Yo pongo una restricción y me pregunto, ¿esto vale o no vale? Y flaco, se te va al diablo todo, es muy, muy distinto de lo anterior, entonces no vale. O, mirá, apenas cambia, bueno, dale que va. Pero eso, que es coloquial, lo tenemos que llevar a una cuenta con estadística matemática. Y esto es. Ok, y esas restricciones se ponen como para darle mayor, digamos, verosimilitud al estadístico que nosotros calculamos. No. Esas restricciones surgen. ¿De dónde surgen? No. Esas restricciones surgen de las pruebas que yo quiera hacer. Por ejemplo, fíjate en este caso. Es variables omitidas. Pero yo tengo un modelito, ¿no es cierto? O redundante. Yo tengo un modelito que tiene, digamos, donde se estima la cantidad de dinero, que tiene variables de PBI y variables de, por ejemplo, de tasas de interés. Y tengo varias tasas de interés. Entonces no puedo hacer el test T para ver si las tasas de interés volarlas o no. Tengo que hacer un test conjunto para ver si volar toda la parte, llamémosla así, monetaria de las tasas de interés. ¿Te acordás que la teoría keynesiana decía que yo en la demanda de dinero tenía que incluir la tasa de interés? Sí. Pero la teoría monetaria, llamémosla así, ortodoxa, dice que no. Entonces, esto se ha hecho muchas veces, porque ha habido una puja terrible con este tema. Entonces la Reserva Federal de Estados Unidos, la Reserva Federal de San Luis, que trabaja mucho con econometría, tiene cientos de papers viendo si es pertinente o no incluir las tasas de interés. Entonces, si yo incluyo una sola tasa de interés, puedo ver si es pertinente o no con el test T. Pero suponete que yo tengo varias tasas de interés. Tendría que usar un TCF para volarlas a todas juntas, porque no es lo mismo la significatividad conjunta que la significatividad individual. Y entonces decir que la tasa de interés no aplica, bla, bla, bla. Entonces, cuando yo no estoy seguro de que la perturbación sea normal, tengo que ir a un test como este. Este es la historia. O sea, estos tests reemplazarían al TCF. Cualquiera de ellos. ¿Está bien? Uno dice, bueno, ¿por qué no estudiamos uno solo?
Bueno, porque resulta ser que para cada tipo de test anidado, la costumbre o la convención recomienda uno u otro. ¿En función de qué? Bueno, en función primero de la cantidad de estimaciones que hay que hacer y otras consideraciones que vamos a hacer enseguida. Perfecto, buenísimo. Bueno, avanzamos con el segundo entonces. Test de multiplicadores de Lagrange. ¿Cómo se hace? ¿Quién lo inventó? El señor Rao, en 1948, fíjense que bastante después, ¿no es cierto? El anterior era en 1928, 20 años después. Entonces él propuso, ¿verdad?, que para maximizar, bueno, propuso eso que vimos ahí, ¿no es cierto? Propuso medir cuánto valía la pendiente, sabiendo que la pendiente en el máximo vale 0. Entonces, listo. Ahora, ahí se expresa, ¿verdad? Si en el caso restringido no difiere mucho del caso no restringido, el lambda del lagrangiano vale 0. Ahora, en realidad, esto serviría, ¿verdad?, si yo hiciera una maximización analítica, donde yo hago un lagrangiano, etc. Pero como ahora se hacen las maximizaciones, se hacen numéricas, no voy a tener el valor del lambda, ¿verdad? Entonces, en muchos casos, este estadístico LM, que se llama así por los multiplicadores de Lagrange, se calcula con una regresión auxiliar. Ya lo vamos a ver en breve. Que se estima por mínimos cuadrados, no hay ningún problema. Pero se hace una regresión extra. Y se calcula una regresión, digamos, que en general incluye a los residuos. Y esa regresión auxiliar va a tener un R cuadrado. Entonces el estadístico LM va a ser N, que es la cantidad de observaciones, por el R cuadrado de esa regresión auxiliar, y ese es el estadístico LM. ¿Y cómo se distribuye ese estadístico LM? Se distribuye como chi cuadrado Q, igual que el otro, siendo Q la cantidad de restricciones que yo le puse al modelo para llevarlo al modelo restringido, al modelo original para llevarlo al modelo restringido. Esto se usa en otros test de restricciones, por ejemplo, para el caso que todavía no vimos, un test de Breusch-Goffrey de autocorrelación y un test de Breusch-Pagani-Goffrey de heterocedasticidad, ¿no? Como nosotros no vimos todavía cómo se testea la autocorrelación, que es el supuesto 5, ni vimos cómo se testea la heterocedasticidad, que es el supuesto 4, por el momento lo dejamos ahí, ya aparecerá. ¿Bien? Pero fíjense que el test busca testear la misma cosa, el apartamiento, digamos, del modelo de los estimadores del modelo restringido y del modelo no restringido. O sea, si son válidas o no las restricciones. Misma cosa. Pero en algunos casos se usa el test que vimos recién, LR, y en otros casos se usa el test LM, que se basa en estos multiplicadores de Lagrange. Bueno, y el tercer test, se llama test de Wald, él lo inventó en 1943. Acuérdense que en el test de Wald yo tenía que calcular cuánto vale la G, la función que era 0 en el restringido, cuánto vale la G en el no restringido. ¿Bien? Entonces dice que tenemos que calcular el valor de G de beta cuando beta vale el estimador beta de máxima verosimilitud. ¿Bien? ¿Y cómo es el estadístico que inventó Wald? Que digamos que para medir esta... Bueno, toma el valor de G de beta de máxima verosimilitud, ahí le puse G porque después le voy a poner más en limpio, G de beta, y acá dice G de beta también al cuadrado, dividido sigma cuadrado de beta de máxima verosimilitud. Ese es el estadístico, ¿verdad? Es un número. Para poder calcularlo, yo tengo que calcular la verosimilitud, el G del beta de máxima verosimilitud, o sea que lo tengo que calcular, y tengo que dividirlo por el sigma cuadrado, o sea, la varianza del beta de máxima verosimilitud. Que como ustedes recordarán, y lo vimos en la diapositiva hace varias diapositivas, cuando yo estimo
por máxima verosimilitud obtengo los beta y los sigma de los beta. ¿Está bien? ¿Y eso cómo se distribuye? Igual que lo otro, chi cuadrado Q. Es decir, siendo Q la cantidad de restricciones esto que dice en el ejemplo que no usaba el Q es igual a 1. Bueno, sí. Había una sola G, ¿verdad? Una sola restricción. Este test tiene algunos problemitas porque no tiene una hipótesis alternativa específica, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando yo tomaba un test de estos de significatividad conjunta, la alternativa H1 era que alguno de los beta no cumplía con la restricción? Pero en este caso el test de Wald es medio ambiguo, es H1. Por otra parte, el test de Wald es sensible a la especificación. Por ejemplo, una restricción beta dividido 1 menos gamma igual a 4, supongamos que beta es un parámetro y gamma es otro parámetro, es exactamente lo mismo que decir, si paso a la derecha, 4 por 1 menos gamma, beta menos 4 por 1 menos gamma es igual a 0. O sea, esta función de restricción, G, es exactamente la misma, ¿verdad?, que esta otra función de restricción, ¿verdad? Porque solo difieren en forma, digamos, algebraica, pero es la misma condición. Sin embargo, el estadístico, digamos, el test de Wald no mide de la misma manera ambas restricciones. Entonces tiene algunos problemitas. Es sensible a la forma en que se especifica la restricción. Pero tiene una ventaja. Es el más robusto a los supuestos distribucionales. Acá hay un tema, digamos, interesante, y es el siguiente. Cuando yo hago la estimación de máxima verosimilitud, yo tengo que basarme en una distribución, porque para calcular la función de densidad tengo que medir sobre una campana o otra cosa. Entonces yo postulo una distribución. Pero ¿qué pasa? Yo justamente voy a usar estos test cuando la distribución sea cualquiera. La pregunta es, ¿qué tan sensible es la prueba a que yo no tenga normalidad? Bueno, el estadístico menos sensible a esa cuestión es el estadístico de Wald. De los tres, el menos sensible a esa cuestión es el estadístico de Wald. O sea, tiene sus problemas, pero tiene sus ventajas también. Un ejemplo donde se usa el test de Wald es cuando las restricciones son lineales, ¿verdad? Test de restricciones lineales, uso el test de Wald. Acuérdense que, ¿qué es lo que estamos viendo acá cuando yo pongo ejemplos? Que nosotros vimos para el TCF varios ejemplos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Dijimos, test de variables redundantes o omitidas. Primer test, ¿se acuerdan? Segundo test, test de restricciones lineales. Tercer test, test de Chow. Bueno, ¿quién reemplaza al TCF en estos tres casos? Bueno, en el caso de variables omitidas, ¿verdad? Variables omitidas o redundantes, lo reemplaza el LR, como dijimos acá. Acá. En el caso del test de Chow, también el LR. En el caso de restricciones lineales, va el test de Wald. Y el de multiplicadores de Lagrange, ¿cuándo va? Bueno, en test que todavía no hemos visto. Test de autocorrelación y de heterocedasticidad, que son también casos, ¿verdad?, donde podría aplicarse un TCF, pero que se va a aplicar, si no hay normalidad, multiplicadores de Lagrange. Bueno, hay algo que digamos, bueno, recién a ustedes les está cayendo la ficha de lo que yo les dije, seguramente van a esto está, ¿no? Este tema está tanto en Bujarati como en Pindyck y Rubinstein. Después les voy a decir exactamente los capítulos.
Ahora, uno se puede preguntar, ¿no es cierto? Los tres estimadores tienen todos distribución chi cuadrado Q. Entonces yo calculara un único caso y calculo el estadístico de Wald, el estadístico LR y el estadístico LM, los tres me tendrían que dar lo mismo. No. ¿Por qué? Porque la distribución chi cuadrado Q es asintótica. O sea, si yo tuviera infinitas observaciones, el estadístico, Wald, razón de verosimilitud y multiplicador de real daría el mismo numerito. Pero en muestra chica no da el mismo numerito. Entonces surge, digamos, el problema de que si yo mido con uno me da una cosa, mido con otro me da otra cosa. Bueno, a nosotros no nos va a surgir el problema porque nosotros vamos a usar cada uno en los casos en que se usa cada uno, que son los que dije antes, ¿no? O sea, para variables omitidas y redundantes y test de show vamos a usar el LR, para restricciones lineales y no lineales también vamos a usar el test de Wald, y vamos a usar el LM cuando sea el caso de heterocedasticidad y autocorrelación. Pero acá hay un tema... Sí. O sea, entonces los tres tipos de pruebas son asintóticamente equivalentes, pero en muestras finitas cambian. O sea, llevamos... Exactamente. Y lo que dice Bujarati, y yo lo repito como lorito, ¿no es cierto? Y ahí lo pongo al apéndice 8A2, 8A2, fíjense, dice Bujarati que cuando tengo muestra chica, se puede demostrar que el numerito del estadístico, ¿no? Yo para el mismo caso calculo los tres estadísticos, dice Bujarati que el numerito de Wald es mayor que el numerito de LR y mayor que el numerito de LM. Dice Bujarati. ¿Por qué digo así? Porque tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Después lo vamos a ver. Lo vamos a poner en el trabajo práctico, si no les parece mal. Vamos a darle una vuelta a todo esto. En el trabajo práctico podemos darle una vuelta a todo esto como para que termine de caer la ficha. Acuérdense que el trabajo práctico no solo que va a ser a libro abierto, porque además el examen también es a libro abierto, sino que en el trabajo práctico ustedes tienen más tiempo, se pueden consultar entre ustedes porque van a trabajar en grupo, entonces da para profundizar un poquito, ¿verdad? Como se dice, como decíamos en la primaria, decía la maestra, averiguar. ¿Les daba así la maestra? No. Decía la maestra, a mí cuando yo era chico no decía la maestra, por ejemplo. Mañana vamos a ver, qué sé yo, los ríos de Argentina. Entonces, averiguar cuáles son los ríos más largos de Argentina, cuáles son los ríos más caudalosos de Argentina. ¿No es nada de eso? Y eso se llamaba averiguar. Bueno, eso es un poquito lo que vamos a hacer en el trabajo práctico. No le vamos a dar cosas, ejercicios rutinarios. Le vamos a dar un poquito que se metan con otra cosa. Eso sería un poco la idea. Julio. Sí. ¿Y por qué sería más grande el valor de W al de LR y el de LM? Bueno, ahí en Bujarati te dice el paper. ¿Qué dice Bujarati? Se ha demostrado, y entonces te hace la cita del paper. Yo no me acuerdo cuál era la cita del paper. A mí me surgió la duda, yo siempre lo tomaba como cierto esto. Bueno, si lo demostró Pirulo, será cierto, ¿no? Uno en general cuando las cosas están demostradas no se pone a buscarle las claves, contraseñas y preguntas secretas nos ayudan a sentirnos más seguros. Pero cuando queremos recordarlos, en cambio, nos sentimos más inseguros que nunca. Puedes resolver todo esto de forma simple, sin colas y desde donde quieras. Para eso, en este tutorial, te explicamos qué es el Big Token, cómo lo y cómo en un caso, yo seguridad utilizadas para... Además, para ver el Big Token, lo primero que tenés que hacer es acercarte por única vez a un cajero automático Banco Provincia o RedLink con tu tarjeta de débito, tu PIN y tu PIL. Allí, selecciona las siguientes opciones: gestión de claves, luego de coordenadas barra token y por último, antes de token. El cajero emitirá un ticket con el número de Big Token. Conserva este ticket porque vas a necesitarlo para activar el servicio en tu dispositivo móvil. Luego, descarga la app Big Token desde la tienda online de tu dispositivo móvil.
Una vez descargada, ingresá a la aplicación y seguí estos pasos. Acepta los términos y condiciones. Definí una contraseña de acceso de 4 a 8 dígitos. E ingresá tu usuario, tu clave VIP y el número de token obtenido en el cajero. Acepta los términos y condiciones. Definí una contraseña de acceso de 4 a 8 dígitos. E ingresá tu usuario, tu clave VIP y el número de token obtenido en el cajero. Listo, ya tenés tu VIP Token. Ahora, para utilizarlo y generar un código, ingresá a la app que instalaste en tu dispositivo y escribí tu contraseña de 4 a 8 dígitos. Una vez en el menú, tu clave VIP y el número de token obtenido en el cajero. Listo, ya tenés tu VIP Token. Ahora, para utilizarlo y generar un código, ingresá a la app que instalaste en tu dispositivo y escribí tu contraseña de 4 a 8 dígitos. Una vez en el menú principal, presiona el botón Generar Token. La barra de color verde por debajo del código indica su tiempo de validez. Pasados 60 segundos, tendrás que generar un nuevo token. Listo, ahora ya sabes cómo utilizar tu VIP Token. Con Banca Internet Provincia, hacer trámites y operaciones es fácil, cómodo y seguro. Ahora, en lugar de preocuparte con preguntas secretas y claves, puedes relajarte y usar tu tiempo para vos, en lo que más quieras. No te olvides de consultar todos nuestros tutoriales para obtener más información. Banca Internet Provincia te hace la vida más fácil. Banco Provincia. Y después dice: existe una relación interesante entre estos estadísticos. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, les voy a decir hacer transferencias por medio de la página de la primera vez. Primero que nada, ingresamos a la página del banco. Pero no dice quién lo demostró. Bueno, yo lo voy a buscar, no se preocupe. Una vez que ingresamos, vamos a Banca Internet Provincia Personas. Ingresamos. Dice: para una explicación, véase Madala Introduction to Econometrics. Voy a buscar, Vamos a buscar y lo vamos a hacer uno de los ejercicios del trabajo práctico, lo vamos a basar en esto, así aprendemos ustedes y yo. Ustedes saben que cuando uno da clase, eso es lo lindo de dar clase, ¿no? Es como que se plantean preguntas que uno no se había hecho. En general se le surgen a uno o algún estudiante pregunta y uno dice: ¿qué contesta un profesor cuando le hace una pregunta que no sabe responder? Bueno, lo que yo siempre respondo, ¿no? Qué interesante tu pregunta. Merecería una buena respuesta. La clase que viene te cuento. Bueno, y uno busca y aprende, y la clase que viene va y le contesta al alumno. No lo vamos a hacer así, lo vamos a dejar para el trabajo práctico, me parece un tema muy interesante. Hola amigos, vamos a conocer cómo es necesario que de esta manera, aunque te quede el pin de nuestra barra de números del loop, va a estar generando el recuadro que corresponde al indique y luego confirmar eso para blanquear el pin, link iniciada. Acá terminamos Banco Provincia, atención al cliente, vas a tener que seleccionar luego la opción 2, que es reactivación de tarjeta por clave errada. Para avanzar tendremos que elegir la opción 1, que es para desbloquear la tarjeta de débito. La opción 2 y 3 son para tarjeta de crédito para personas jurídicas, para desbloqueación de tarjeta por clave tarjeta. Luego tendrás número de atención tarjeta de débito del Banco Provincia. Comunicarse por teléfono al número de atención al cliente de la provincia llamando al número de atención al cliente. Luego tendrás que marcar la opción 1 para realizar la opción de activación y reactivar la tarjeta. Vas a tener que seleccionar luego la opción 2, que es reactivación de tarjeta por clave errada. Para avanzar tendremos que elegir la opción 1, que es para desbloquear la tarjeta de débito. La opción 2 y 3 son para tarjeta de crédito para personas jurídicas o personas naturales. Esperar a que el sistema te indique el número de tarjeta que tendrás que desbloquear. Responde las preguntas de seguridad que el sistema te indica con la opción 1, que sí, y 2 es no. Cuando pasas a la prueba se va a crear una nueva clave de tarjeta de débito. La clave de la tarjeta de débito es de 6 dígitos y para la tarjeta de crédito son de 4 dígitos. Si queda alguna pregunta o duda de cómo hacer para poder desbloquear el pin de mi tarjeta, por favor suscríbete al canal y deja tus comentarios. En la descripción del video tienen un link para poder consultar paso a paso cómo realizar el trámite. Quien pone el link, si yo sé que menciona, me gustaría que entonces difiera mucho. Entonces digo, entonces tiene valor claro, exactamente, lo que usted ha dicho. Eso me lleva a un comentario siguiente, ¿no es cierto? Ustedes estudiaron epistemología de la economía, la mayoría de ustedes, ¿verdad? Ya tuvieron la materia, ¿no? Sí. Entonces ustedes vieron, el método popperiano dice que la ciencia avanza porque se hacen hipótesis y se las contrasta. Y si se rechazan,
se cambia la hipótesis. Bueno, no sé con quién hicieron epistemología de la economía, pero eso ya está recontra superado, ¿no es cierto? No es así. O sea, Weismann. ¿Con quién? Weismann. Bueno, Weismann lo debe haber dicho, ¿no? Surgieron varias teorías bastante mucho más, digamos, con los pies sobre la tierra. Una de ellas, la kuhniana, Kuhn, que dice que no, que hay un paradigma, y que aunque haya un rechazo de la hipótesis, siempre se le echa la culpa a alguna cuestión secundaria. ¿Por qué? Porque el paradigma impide romper con esas teorías, digamos, con esas hipótesis. Entonces siempre se protege, ¿no es cierto?, a la hipótesis principal, porque si no todo lo que hicimos estaría... Entonces hay como una cuestión sociológica de proteger, ¿no es cierto?, esa cuestión. Es decir, una persona que es un monetarista ortodoxo, por más que le dé que hay que poner la tasa de interés, va a buscar la forma de que no haya que ponerla. Buscará otros datos, bla, bla, bla. Después hay otra hipótesis, y otra teoría de un ex popperiano que se llamaba Lakatos, que dice más o menos lo mismo. Lo busca de otra forma. Dice que se defiende el núcleo de la teoría y en todo caso hay hipótesis del cinturón protector que se desecha, pero siempre tratando de proteger el núcleo de la teoría, ¿no? Entonces, en realidad, el ser humano funciona así. Ustedes lo están viendo los políticos, ¿no es cierto? Póngase un político y dice, sí, lo que hay que hacer es, qué sé yo, no sé, dejar de emitir dinero. Entonces otro le dice, no, bueno, le dice, mirá, en realidad, Estados Unidos emitió dinero y no, pero busca la vuelta y trata de reafirmarse en su idea, ¿no es cierto? Y al revés. Entonces, en general, la econometría no demuestra nada. No demuestra nada. ¿Por qué? Porque puede manipularse. En todo caso, digamos, lo que demuestra, si está bien hecha la econometría, es que en esos datos, para ese año, para ese país, se da determinado fenómeno. Pero se corre el riesgo de que el econometrista haya manipulado no los datos, sino el periodo que elige, ¿no es cierto?, el país que elige, la circunstancia que elige. Entonces, si bien esta teoría, digamos, econométrica está altamente matematizada, eso no la hace invulnerable al ser humano. Les cuento una anécdota que me pasó de un colega que era bastante nacampop, o sea, digamos, heterodoxo, podríamos decir, ¿no? De repente consiguió una beca, se fue a estudiar afuera, y yo lo fui a visitar, estaba en Boston, y, no fui a visitarlo, me fui a pasear y de paso lo visité. Y entonces me dice, mirá, Julio, dice, yo estoy muy desilusionado con los economistas argentinos. ¿Por qué? Y porque son todos de atalo con alambre. Acá dice las cosas, ¿sabés? Que se hacen re serias. Y la microeconometría y que... Yo como tengo experiencia de esto hace 15 años que estoy en esto, 20 años que estoy en esto, tuve una vida anterior en que era ingeniero. Hace 20 años que estoy en esto. Entonces le dije, mirá, ¿ingeniero en qué? ¿Ingeniero en qué? Ingeniero civil, pero civil. Trabajé en instrumentación electrónica, en plantas de petróleo, qué sé yo, esas cosas. Le dije, mirá, no te lo tomes tan en serio porque la intuición económica es muy válida. Y por más que los economistas argentinos no sean muy afectos a la econometría, son muy inteligentes y además conocen muy bien a la economía argentina. Entonces, vos no vas a reemplazar el conocimiento del objeto, llamémoslo así, del objeto economía argentina, con una regresión. Pero además, le dije yo, las regresiones, uno puede elegir el periodo. A los 2 años lo vi de vuelta y me dijo, tenías razón. O sea, se dio cuenta de que en realidad, digamos, ¿no? Esa es una anécdota. Y la otra, con personajes que ustedes conocen, una vez el profesor, ¿cómo se llama este chico? Estaba el profesor Heyman y el profesor, ¿cómo es el director de departamento? ¿Qué era el director de departamento? De economía. Nieto, Centrángulo. No, del departamento de economía.
que ahora es director del Instituto de Investigaciones, se me borró el nombre. López. No. López. Ahí está, López. Estaba López, presentando una teoría, que era muy válida la teoría que él decía, pero la quería demostrar con una regresión, ¿no? Entonces, él no explicó, digamos, el mecanismo por el que él llegaba a esa conclusión, sino que dijo, acá hay una regresión que demuestra lo que yo digo. Heyman pidió la palabra y dijo, mirá, ¿no? Respecto a lo que vos decís, no me parece mal, digo, pero vos explicame cuáles son los mecanismos que llevarían a que esto se cumpla. Porque nadie va a seguir una política económica basada en una regresión. ¿Se entiende lo que digo? O sea, la regresión es muy, llamémoslo así, fuerte desde el punto de vista empírico, pero es fuerte respecto de esos datos, respecto de ese año, respecto de ese país, ¿no es cierto? Y muchas veces se elige el modelo de modo tal que diga lo que yo quiero decir. Entonces, hay que, digamos, hay que tomarlo en este sentido a la econometría. Hay que conocerla perfectamente porque el idioma en que se expresan muchas ideas es econométrico, pero tampoco hay que pensar que es Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para cada cosa, para cada hipótesis, hay una regresión que dice que sí y otra regresión que dice que no. Y las dos están bien hechas. Entonces uno tiene que mirar un poquito más en fino qué país tomó, qué fecha tomó, qué modelo tomó. ¿Se entiende? ¿Esto a qué venía? Que me había preguntado esta alumna sobre los keynesianos y los ortodoxos, etcétera, etcétera. Así que bueno, me permitió hacer una pequeña digresión, discúlpenme, pero como para que ustedes puedan poner a la econometría en su lugar, digamos. Tienen que saber econometría si quieren ser economistas, no pueden ser ignorantes en este tema, mientras más sepan mejor es, pero no es Dios, porque si no, los problemas ya se habrían solucionado, y están muy lejos de solucionarse, acá y en todos lados. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo dejamos ahí. Quería presentarles esta alternativa a los TCF porque van a empezar a aparecer. Me gustaría que ustedes digan, eso es lo que vimos, ¿no? Y lo lean un poquito. Y lo vamos a tratar de ampliar un poco y tratar de hacer operativo en el trabajo práctico. Gracias por estar y nos vemos. Mañana tienen práctica, no se olviden, y nos vemos el martes. Chao, gracias. Chao. Chao, Julio, fin de semana. Chicos, a ver, ¿están?